Zonas Inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, seguimos aquí en la 10 Capital Radio. Ya saben que si lo hacen en frecuencia modulada, que es la frecuencia que tienen en el coche o en la radio. Bueno, radios ya de esas quedan poquitas, pero bueno, ya está el móvil, más como que la radio. Pues lo hacen a través de la frecuencia modulada en todo el archipiélago canario. Siempre saludamos a las demás islas. Y después tienen otra opción, que es por internet, online. Nos buscan en Google o en Safari o en el buscador que ustedes quieran, la 10 Capital Radio, sale la primera, entran en nuestra web y le dan al play y nos oyen en riguroso directo. Y posteriormente, todos los programas, todas las entrevistas son volcadas a las plataformas de podcast, de radio a la carta. Bueno, la más importante es Spotify, que es la más importante del mundo. Pero nosotros recomendamos una chiquitita que es española, que es una de las pocas españolas, porque todas las demás son norteamericanas, que se llama iVoox. Van a iVoox y ahí hay 17.000 entrevistas. Tenemos 17.000 entrevistas. Tienen para escuchar radio años y años sin parar. Bueno, vamos a hablar con el capitán marítimo de Santa Cruz de Tenerife, de la provincia, que es José Antonio Conde González. José Antonio, buenos días. Buenos días. Además me estoy enterando que eres portuense. De nacimiento, sí. Nací en el puerto de la Cruz. Bueno, pues nada, encantado de... No lo sabía que eras portuense. Bueno, ¿cómo llega un portuense a ser capitán marítimo? Pues mira, la historia es complicada. O sea, cuéntanos. No es complicada, es sencilla realmente. Como te digo, mi familia, por explicar el origen, mi madre portuense, mi padre de Los Sauces, de La Palma. Nací en el puerto porque mi madre quería dar a luz allí con su familia. Y bueno, azares de la vida. Y cuando me llega la hora de elegir una carrera, tenía 18 años, no sabía qué hacer. Como todos. No tenía ni idea. Me incluyo. Sí, mi hijo acaba de empezar una carrera este año y lo tenía bastante más claro que yo. Sí. Cuando me tocó elegir... la única referencia que tenía era un tío mío que había navegado, había sido piloto. Y bueno, pues como no tenía ninguna preferencia, decidí estudiar náutica. Ajá. Estudié náutica aquí en Santa Cruz de Tenerife y resultó que me gustó mucho. Uh-huh. Me gustó mucho, acabé la carrera, me gustó. Hice mi trabajo profesional como piloto, sobre todo en petroleros, grandes petroleros, en la antigua naviera F. Tapias, luego TK, luego ahora CIPIC, bueno... Y cuando la naviera dejó 2 barcos, nos fuimos a la calle algunos, uh-huh. Y ahí decidí opositar y me hice inspector de seguridad marítima, funcionario de la Administración General del Estado. O sea que el avatar es así de mi vida. Pero he de decir que aunque he llegado por casualidad, creo que he encontrado algo que de verdad me ha llenado. ¿Y cómo se llega? ¿Quién nombra al capitán? Capitán marítimo. Al capitán marítimo. Capitán marítimo es un funcionario del Estado. Del Estado, grupo A1, de los, digamos, grupos superiores del Estado, cuerpos superiores, y somos nombrados por libre designación por el director general, o sea, por el ministerio. Por el ministerio. Somos nombrados por el ministerio, pero somos funcionarios. ¿Es un cargo político? No, pero digo, somos. Pero claro, nombran a... Sí, pero yo tengo compañeros, algún compañero que ya viene desde el inicio de las capitanías marítimas en el año 95 y han pasado por muchos gobiernos y no han cambiado. No han cambiado, ¿no? En el Estado, en la administración... Es como los diplomáticos, así. Sí, más o menos. Pero bueno, por dejarlo un poquito así, la Administración General del Estado, hasta el nivel de subdirector, que es un nivel 30, el máximo nivel del funcionario dentro de la Administración, en carrera normal, suelen ser funcionarios que no se cambian con el rumbo político. Ya. Puede haber un cambio por rumbo político, por lo que sea, pero no somos políticos, somos funcionarios que respondemos... ¿Y cómo te toca Santa Cruz de Tenerife? Porque eso es mucha suerte, ¿no? Bueno, cuando yo entré, que ya hace 19 años, va a ser 20 años el año que viene, no había tanta gente tinerfeña dentro de la administración marítima, ni canarios. Habían 2 o 3.
Y Tenerife... Hay que decir que hemos tenido un director general de la Marina Mercante, Pedro Natal Meneses. Y antes que él, Fernando Salvador, Sí. que también es tinerfeño. Sí. Pedro Anatael Meneses fue director general también. Y hemos tenido pues esos dos directores tinerfeños, y el anterior director general, Gustavo, que ahora es presidente de Puertos del Estado, es de Fuerteventura. Ya. Es decir, que ha habido cierta conexión con Canarias. Ya. ¿Y cómo llegas a este? Pues te podía haber tocado de capitán marítimo en otro lado, ¿no? Sí, bueno, hubo también otra historia. El anterior capitán marítimo tuvo un problema y a mí se me nombró en funciones. Ya. Me llamaron desde la dirección general, hay un problema, y se me ha nombrado en funciones, y después del tiempo pues ya se me nombró en comisión de servicios primero, y luego ya nombrado en el boletín oficial del Estado. Bueno, ¿te pueden cambiar para otro lado? Hombre, en principio no es algo habitual, Ya. no suele ser habitual. O sea, es un puesto que puedes estar ya muchos años. Podría estar muchos años. Ahora hay una ley nueva que aprobó Función Pública, no sé si el año pasado, que dice que cada 6 años se tienen que evaluar a los altos cargos. Bueno, yo no soy un alto cargo, pero digamos a los funcionarios de alto nivel con responsabilidad. Alto Ya. cargo sería de subdirector para arriba. Entiendo que cada 6 años tendrán que evaluar mi puesto de trabajo, si yo cumplo o no cumplo, y ahí habrá que ver si sigo o no sigo. Tendré que responder ante Andy. Por supuesto. Siempre respondo. Yo tengo una autoexigencia grande y intento responder ante lo principal, que es responder a la sociedad a la que sirvo. Bueno, ¿qué hace un capitán marítimo? A ver, que esto es importante saberlo. Primero, ¿dónde está el capitán marítimo físicamente? La Capitanía Marítima físicamente está en la torre de salvamento, que está Al lado de la facultad. Exactamente. Está a Paso Alto, Facultad Náutica, y una torre que es salvamento. Enorme. La 9ª planta es salvamento marítimo, donde se hace el control. 8ª planta es de la autoridad portuaria, donde hacen control portuario. ¿Tan grande es eso? Bueno, la torre es grande. Y luego la parte de abajo, el edificio es prácticamente nuestro en el 100%. No todo, hay unas partes que no son nuestras. O sea que el capitán marítimo, su despacho lo tiene allí, en la torre. Justo al lado de la nueva playa, la zona de baño de los charcos. Qué bueno. Ahora bueno, durante los 2 años que estuvo construyéndose, la obra. Ahí está físicamente. Es físicamente mi despacho. Hay que decir que hay 2 capitanías en Canarias. En Canarias, ¿no? Sí. La Capitanía de Tenerife, que nuestra competencia es todo el litoral de la provincia de Tenerife, las 4 islas, y la Capitanía de Las Palmas, que tiene su competencia en la otra provincia. Y tienen conexiones ustedes, sí, ¿no? Directamente. Nos relacionamos muy cercanamente. Sí, o sea, dependemos de la misma dirección, tenemos trato directo, nos llamamos, hablamos con mucha frecuencia. Ya, o sea que hay coordinación. Hay coordinación. Sí. Vale. Y después vas con el resto de capitanías, ¿no? Efectivamente, somos al final 30 capitanías en todo el litoral de España. Casi todas coinciden con la provincia marítima, salvo Cádiz, Algeciras y Gijón, Avilés. Bueno, y Ferrol también, que no coincide con una provincia. Y Mallorca y Ibiza, o sea que hay más de las que esperaba. Y sí, bueno, somos 30, normalmente coincidimos con alguna autoridad portuaria potente. Aquí Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Algeciras, Cádiz. No tiene nada que ver con la autoridad portuaria. Nosotros somos un órgano dependiente de la Dirección General, no tenemos relación directa, pero todos los capitanes marítimos somos consejeros, miembros natos del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. O sea, estamos en el órgano de decisión, como un voto, no más. Bueno, ¿qué hace el capitán? Pues muchas cosas. La Capitanía Marítima, el capitán marítimo tiene muchas responsabilidades asignadas. La versión teórica legal, perdón, es seguridad marítima y ¿seguridad? Y lucha y prevención de la contaminación del medio marino proveniente de barcos, no la contaminación que viene de tierra. De tierra nada. Lo que venga de tierra, contaminación, es comunidad autónoma, no nosotros, ¿vale? Aunque nosotros vamos a cooperar, pero bueno. Esto, así dicho en amplio, no se entiende. Salvamento y contaminación. Control de la flota, control de los barcos mercantes, embarcaciones de pesca, de recreo, en lo que es registral, inspección, cumplimiento de la normativa. Dejamos de lado todo lo que sea pesca extractiva, eso es administración pesquera, todo lo que tenga que ver con redes, con profesionales la certificación de los pesqueros
de los pescadores, perdón. Eso le corresponde al MAPA o a la Consejería de Pesca. Y actividad de recreo náutico también es nuestro. Eso es una pata. Luego, toda la certificación de los profesionales del mar, que llevan muchos certificados, tarjetas, títulos a nivel internacional y a nivel nacional. Eso lo llevamos nosotros. Inspección de los buques que llegan del extranjero aquí, control del tráfico marítimo a través de Salvamento Marítimo, que tiene delegada esa competencia, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación, es decir, la ejecución de un salvamento también es nuestro, y la lucha contra la contaminación. Y aparte de eso, pues llevamos temas que tienen que ver con la seguridad del mar. Pues si se hace, por ejemplo, perdón, ahora se ha unido, ya se ha acabado el tendido del cable que une de La Gomera y Tenerife. No ha acabado toda la obra, pero el tendido creo que sí. Sí, el tendido está terminado. Efectivamente. Entonces ahora queda parte de la obra, protección, bueno, todo esa parte que tiene que ver con seguridad marítima, porque va a afectar al tráfico marítimo, todo eso tenemos que verlo y aprobarlo y autorizarlo. Porque hay una actuación distinta en el mar que puede ser un riesgo para el resto de los usuarios, pesqueros, recreo, motonáutica, incluso nadadores que puedan pasar por ahí. Entonces, todo eso nosotros lo controlamos para que se haga con seguridad. Bueno. Entre otras cosas, o sea, hacemos muchas más cosas. Bueno, mucho trabajo entonces. Sí, también trabajamos mucho para otras administraciones. Nos piden informes Costas, nos piden informes Autoridad Portuaria, nos piden informes muchas otras administraciones en lo que se refiere al ámbito marítimo. O sea que es casi 24 horas. La torre de control está funcionando. La torre de control es 24 horas, 7 días a la semana, siempre. El tráfico marítimo no para porque estemos en la cama. Ahí hay dotación permanente. La Capitanía Marítima, horario de oficina, pero después de los horarios de oficina seguimos trabajando. Hay unos funcionarios que tenemos asignadas. Pues, ¿hay guardias? Sí, tenemos no tenemos tal como una guardia, pero sí unas responsabilidades que vamos dando y se van turnando. Sí, bueno, una especie de guardia. ¿Qué espacio es el que se controla? A ver, la responsabilidad de la Capitanía Marítima es el litoral, las aguas interiores, o sea, las 12 millas, el mar territorial 12 millas, la zona económica exclusiva, que es 200 millas alrededor, y luego la zona SAR. La zona SAR... 200 millas alrededor, pero hay zonas que chocas con Marruecos. Sí, efectivamente. Entonces, ¿cómo se hace la mediana ahí? Mientras no haya negociaciones, que por ahora, no sé si hay... Eso le corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores. Mientras no haya negociaciones, y después de las negociaciones, lo lógico sería trazar la mediana. Entonces, pero no se ha trazado. No, pero de facto se lleva así. Yo he visto que han mandado ustedes helicópteros y lanchas a 500 kilómetros pero eso es por salvamento. Por salvamento. Claro. ¿Por qué no van los de los países que están enfrente? Bueno, en la recuerdo lo comentábamos hace 2 días, hace un año o 2, una persona que un tiburón le comió una pierna y murió en el helicóptero. Mandamos un helicóptero a 500 kilómetros. Lo primero, hay que ver, nuestros vecinos no tienen una capacidad técnica. Les ayudamos nosotros. Efectivamente. Vale. Lo primero es que ellos no tienen una capacidad técnica. Ya. Luego, nuestra zona SAR es inmensa, ya. 1 millón de kilómetros cuadrados. 1 millón de kilómetros cuadrados en Canarias. Alrededor de Canarias, sí. ¿Y por qué hemos cogido 1 millón de kilómetros cuadrados? Es una barbaridad, ¿no? Pues porque cuando se le dijo a la Organización Marítima Internacional, que es quien organiza todo esto a nivel internacional, en aquel momento ni Marruecos, ni Senegal, ni Mauritania tenían voluntad por solicitar una zona. Entonces, para no dejar... La zona... date cuenta que también hace años aquello... El Banco Canario Sahariano trabajaba mucho, teníamos muchos intereses y teníamos también... Pero todo eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado. Ahora Marruecos también ha cogido zona de SAR, que se solapa, se solapa con la nuestra y tenemos que... Y cuando sucede algo ahí en esa zona... Se coordina. Hablan con los marroquíes, mira, y el marroquí te dice, no, está más cerca de ustedes, no, está más cerca de nosotros, no, nosotros no tenemos helicóptero ahora, manden ustedes... Si es una zona de solapamiento... desde el Centro Nacional de Coordinación se habla con Marrakech, que es donde está el centro de Marruecos, o el de Portugal, que también tenemos una zona solapada con Portugal, por Madeira. Y ellos, uno de los dos coordina.
Si es una zona de solapamiento, se decide, pues coordina Marruecos, y Marruecos pone los medios o incluso nos puede pedir medios a nosotros. Es que casi siempre los que vamos somos nosotros. Casi siempre. A ver, cada vez tenemos mucha más colaboración por parte de estos países. O sea, se ha mejorado mucho la colaboración con Marruecos. Últimamente está siendo bastante fructífera. Mauritania, desde el año final del 23 ha sido, mediados del 24, podemos decir, bastante buena, y de hecho este año lo estamos viendo. Y Senegal también hubo ahí un tema político, cambios de gobierno, y parece que hay otra política. Sí, ellos también están viendo el riesgo de perder toda la juventud. Ya. Desde Senegal. Pero hay tanta juventud allí en esos países. Hay mucha juventud, pero también... Pero tanta. Es un poder que se está perdiendo por parte de ellos. Yo siempre cuento una anécdota. Estuve hace un par de años en Banjul, en Gambia. Y claro, y estuve entrevistando a familias. Allí tienen la opción que un señor se puede casar con 4 mujeres, con 4. Cada mujer tiene 5 hijos de media, 5 hijos. Entonces 4, los matrimonios más los hijos. 25. Más o menos. 25. Entonces, claro, se reúnen y dicen, ¿quién es el más fuerte? Y el más fuerte se le paga para que coja una patera, un cayuco o lo que sea. Y vaya hacia Europa, digo Europa, a Canarias o a donde sea, porque con que ese que salga le envíe 100 euros al mes, ¿viven los 25 allí? Sí. Yo no conozco la realidad tan cercanamente. Que además lo veo lógico, yo haría lo mismo. Lo que sí me dice la gente que trabaja allí, y que de los nuestros que están por allí, que la concepción, digamos, de la inmigración en estas familias está bien vista. Sí. O sea, se promueve. Se pagan, porque al final, ¿qué le puede costar la patera o el avión o lo que sea? 3.000, 4.000, 5.000 euros. Bueno, pues la familia decide poner todo el dinero para que alguien se vaya, porque es que son 25 en la familia cercana. Entonces, bueno, uno sale y el que sale, si trabaja algo, mantiene a los 25. Efectivamente. Tristemente todo esto. Pues claro, al final es lo que pasa en sociedades donde hay tal diferencia de potencia económica, ¿no? Al final ellos son países que no han logrado desarrollarse por 1000 motivos económicamente y no son capaces de darle una salida, digamos, no quiero decir decente porque no es la palabra, sino una salida que ellos puedan ver como plausible para su futuro, y ellos ven que en Europa sí lo pueden conseguir, que tal vez no es una realidad. Bueno, al final, pero es lo que ellos perciben. Con los móviles, las televisiones, están viendo cómo vivimos, que vivimos vivimos mucho mejor que en esos países. En Gambia la esperanza de vida son 50 años. Claro. A los 50 años, chimpum, se mueren. Sí, es una vida mucho más dura. O sea, nosotros vivimos en otra sociedad totalmente distinta y somos vecinos. Bueno, 1 millón de kilómetros cuadrados. Sí. ¿Cómo se controla ese 1 millón de kilómetros cuadrados? Pues con mucho trabajo. Es muy difícil de controlar el 1 millón de kilómetros cuadrados de manera exhaustiva. Es algo imposible. El mar es muy grande, los barcos se pierden en el mar. Es muy complicado. Tenemos medios, aparte de los dos centros de coordinación, el de Las Palmas y el de Tenerife. Tenemos helicópteros, tenemos aviones, tenemos flota, tenemos satélites y tenemos medios. Todos los barcos de cierto porte tienen sistemas de comunicación y de transmisión de información que nosotros recopilamos como administración. Y además tenemos la potencia que nos da Europa, con la que compartimos mucha información. ¿Hay satélites? Hay satélites. ¿Cuántos satélites hay? Eso ahí me coges. Pero sí sé decirte que estamos periódicamente siendo pasados por satélites. No se puede decir con qué periodicidad porque es información delicada, pero sí están siendo pasadas muy periódicas, o sea, muy periodicidad breve. Entonces los satélites están pendientes de... Están pendientes. Su principal función, el satélite, es buscar
manchas de contaminación por hidrocarburos. Ya. Eso es su principal función. Y lo hacen con inteligencia artificial, porque claro, no puede haber ahí gente permanentemente viendo fotografías o... Sí, vamos a ver. El sistema de satélites lo controla la Unión Europea. El famoso Copernicus, que también se utiliza para fuegos en tierra. El volcán de La Palma fue muy seguido por Copernicus para este tema, ¿no? Es una serie de satélites que están vigilando Europa. Y no voy a entrar en el detalle porque tampoco lo conozco bien, pero sí es verdad que ellos tienen una serie de mecanismos automatizados, una inteligencia artificial, podemos decir, que si encuentran ciertas manchas que coinciden con lo que puede ser un vertido y con el tráfico marítimo, nos dan una alerta. Ya. Esa alerta hace que nosotros activemos ciertas... Y si hay una mancha, ¿qué hacen? Pues depende de dónde esté la mancha. Lo normal, cuando se nos ha dado, es sacar el avión nuestro que tiene sensores que es capaz desde el vuelo detectar el tipo de mancha y qué producto es. Ajá. Lo podemos detectar con mucha Es fiabilidad. un avión de salvamento marítimo. De salvamento tenemos marítimo. en Gando. En Gando, sí. Sí. Sale el avión y... Sale el avión, le decimos, hay una mancha en este sitio. Hace fotografía, tiene unos sensores que identifican el producto, nos dice... Pero a lo mejor el barco ya no está, Vale, el barco no está. Ese barco nosotros... porque se mueve. Efectivamente. Nosotros hacemos lo que llamamos un backtrack. ¿Y si está el barco en aguas internacionales? Si está en aguas internacionales, pero es en nuestra zona económica exclusiva, nosotros tenemos derecho a perseguirlo. A perseguirlo. Te voy a poner un ejemplo real. En La Palma, al noroeste de La Palma, a 60 o 70 millas hubo un vertido importante. Eso luego trascendió en prensa más tarde. Nosotros hicimos, sacamos el avión, comprobamos con medios bastante potentes y fehacientes que el vertido era contaminante y que el único posible causante era un barco. Este barco siguió, no lo pudimos parar porque estaba en aguas internacionales, pero en un momento dado volvió a Europa. Y en cuanto volvió a Europa, se le detuvo y se le abrió un sancionador por 300.000 euros. Y el barco tuvo que parar y tuvo que pagar. O sea que puede pasar que no vuelva a Europa y ahí tenemos menos potencia, pero al final Europa es un gran demandante de productos y los barcos suelen venir y los tenemos además a nivel europeo. O sea que ya tienen barcos en busca y captura, por sí, decirlo no muchos, afortunadamente, porque cada vez se contamina menos desde los barcos. Ya. Pero sí que tenemos una lista a nivel europeo. ¿Y las cosas que van dentro de los barcos? Las cosas que van dentro de los barcos depende. Si son cosas, digamos, las mercancías, es más de aduanas que nuestro. Sí. O sea, ¿Y si van cosas peligrosas? Si van cosas peligrosas, sí son nuestras. Nosotros Sí. las mercancías peligrosas... ¿Y cómo lo saben, capitán? Si llegan a puerto tienen que declararlo obligatoriamente. Sí, pero si van por aguas internacionales... También tenemos, o sea, alrededor de Canarias se estableció lo que se llama una zona marítima de especial sensibilidad por la Organización Marítima Internacional. Ahora hace 30 años. 2005, 20 años, perdón. Y hay unas vías, se llaman dispositivos de separación de tráfico, como autopistas para los barcos, y ahí están obligados a declarar las mercancías que llevan. ¿Y si no las declaran? O declaran, mire, yo llevo trigo, claro. Y llevan allí, yo qué sé, explosivos. No suele ser normal, hombre, puede ser... Porque el que lleva explosivos no va a decir que lleva explosivos, o no, sí lo van a o lleva declarar. productos radiactivos. Podría darse, tal vez, el transporte irregular de armamento. Eso podría ser... De armamento. Eso No te podría va a ser. decir que lleva armas tampoco. Lo tienen que declarar, no es ilegal el transporte de armamento, Sí. pero imagínate que sea un transporte irregular porque va en un país que está con una sanción. Por ejemplo, un transporte de armamento para Rusia. Entiendo que ahí sí se podría callar, pero nosotros tampoco vamos a ir investigando barco por barco. Ya. No podemos. ¿Cuántos barcos pueden pasar por esta zona? A ver, entre Tenerife y Las Palmas, que hay un dispositivo, y entre Las Palmas y Fuerteventura hay otro, el número creo que era entre 8 y 10.000 barcos al año, por aquí y por allí más o menos igual. O sea, que estamos hablando de cerca de 16, 17.000 barcos todos los años pasan Sí. por esos canales internacionales, por decirlo de alguna Sí, manera. estoy hablando porque también se ha incrementado este Eso último... es imposible de controlarlo, ¿no? 17.000. Los controlamos. Los controlan todos. Controlamos.
controlado. ¿Todo? ¿Hablan con todos los barcos? Bueno, se habla no con todos. Hay unos que tienen obligación de reportarse, que son esos que llevan un determinado producto, como hidrocarburos pesados, hay una obligación. Y los otros, pues si no hay si un buque bulk carrier que lleva trigo, pues no hay problema. En cualquier caso, los barcos automáticamente ya están dando información. Ya nos va a decir cuál es su puerto anterior de escala, cuál va a ser su puerto siguiente, qué mercancía lleva, cuántas personas pueden ir a bordo. Los barcos llevan un aparatito para saber dónde están, ¿no? Sí. ¿Lo pueden apagar? Si lo apagan es sancionable. ¿Se sanciona? Se sancionan. Ese equipo solo lo pueden apagar los buques de Estado, o sea, militares, o policías. Sí. Este tema. O sea, que ustedes ven un barquito que está moviendo y si de repente se apaga. Le llamamos. Sí. Le llamamos y le decimos, oye, ¿por qué se te ha parado? No, es que he tenido una avería, he tenido un blackout, he tenido... Sí. Bueno, puede ser un accidente, ¿vale? Pues un accidente, no un accidente, o Sí. sea, ha sido accidental la parada, sí. no un accidente del barco. Eso es justificable, pero no lo puede pagar voluntariamente. Otra cosa es que lo hagan. Se me han quedado un montón de preguntas ahí, pero muy interesante, ¿eh? Muy interesante. José Antonio Conde González, capitán marítimo de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por haber venido aquí a los estudios centrales de la 10 Capital Radio, pero seguiremos hablando, ¿eh? Pues yo encantado. Porque es interesantísimo Sí, el trabajo que hace la capitanía. Todavía nos quedan muchos flecos. Hay Bueno. muchas cosas de las que podemos hablar. Y yo encantado. Muchas gracias por invitarme. Que tenga buen fin de semana. Igualmente. El remate con Miguel Ángel González Suárez.